Hemos invitado hoy miembro del capítulo Boulevard del Norte. Su nombre es Denis Ortega Villatoro. Él es abogado y empresario a la vez. Tiene una hija y tiene 1 año de fertilidad directa. Así que vamos a dejarlo a Denis que le cuente su historia. Muy bien, muy bien. Un gusto. Gracias. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno. No significa que aquí se están moviendo las vibras y el espíritu de lo que solamente es capaz de derramar el principal protagonista de esta tarde. La verdad, yo también me siento muy bien, muy contento, con un gozo permanente. Lamentablemente hace un año atrás yo no podía decirlo. Hace 1 año yo estaba desahuciado, clínicamente desahuciado, con 4 meses de vida, de esperanza de vida, ni siquiera esperanza porque no tenía ganas de tener esa esperanza de vida, y tenía que espiritualmente estaba muerto. Pero ahora camino con un gozo y una alegría permanente, como que si estuviera conectado a las antenas 5 todo el tiempo. Nadie me quita esa alegría y ese gozo. Y ustedes se preguntarán cómo llegué yo a estar en esa situación de no tener ganas de vivir y estar desahuciado clínicamente con pocos meses de vida que le daban una esperanza. Si yo nací en un hogar en realidad donde nunca me faltó nada, un hogar donde se me dio bastante cariño, bastante amor, demasiado amor, diría yo, al punto de que terminé siendo un niño estropeado y luego pues, un adulto estropeado también, consentido, caprichoso y estropeado. En eso me convertí. Pero bueno, era un hogar bastante amoroso. Mi mamá era una cristiana, no devota. Para ella ir a la iglesia unas 3 veces al año era más que suficiente. Mi papá, por el otro lado, era un tipo de ateo, totalmente ateo, una persona estudiada en el extranjero, igual que mi abuelo, y para atrás. Entonces, gente con mentalidad de vanguardia, y esas cuestiones de que ser cristiano y esas cuestiones son cuentos de hadas, fábulas, y aquí nosotros encontramos de ahí una biblioteca súper extensa con un montón de filosofías exóticas, y Cristo se la liquida. Esa era la mentalidad de mi padre. Ahora bien, yo paradójicamente terminé yendo a una escuela religiosa, a una escuela de corte religioso, porque la escuela donde se graduó mi papá y en la que quería que yo estuviese, pues por cuestiones coyunturales no pude ingresar a esa escuela. Al final, la otra escuela que cumplía con los requerimientos que quería para la educación era una escuela de corte religioso. Y voy a dar esa escuela y olvídense. Es decir, le tomé una aversión a todo lo que tenía que ver con Dios. Una aversión porque yo me empecé a relacionar con autoridad. Y yo era un niño consentido, hijo único, caprichoso, a que no le faltaba nada, a que le consentían todos los caprichos. Entonces, yo le tomé aversión a la cuestión y pasé por esa escuela siendo un rebelde total con ese asunto, y lo único que me entró era Romanos 13, uno, porque solo en la dirección pasaba vestido ahí, y ponía Romanos 13, uno, era autoridad, porque están andando del Señor, no tienen idea de hacer que me cara. Y bueno, un desorden total, que al final terminé saliendo de esa institución, porque decían de que tenía el tiempo principal a los alumnos. Así me terminaron sacando de la institución, creando una escuela laica, y olvídense, ahí me desaté, ya venía medio suelto aquella, y terminé entrando en una institución y aquí no olvídense que bueno, unos desórdenes. Mi papá, entre los otros negocios, también tenía negocios de bares, discotecas, tal vez los primeros karaoke que tuvieron por aquí en el extranjero, restaurantes y ese tipo de cosas. Y en aquella época, el asunto de las 2 de la mañana no era así. Antes las 10 y los negocios cerraban a las 5, 6 de la mañana estaban cerrando la cuestión de la discoteca, el barrio. Y luego de que hicieran el corte y toda la vara, venía andando a la casa a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Mientras tanto, yo tenía carro en la casa. Para mí, llamar a mi mamá o a mi papá y decirle, hey, cantate 4 cajas de tantas botellas de lo otro, con él de aquí, y que tengo unos amigos en la casa, era lo de menos. Tenía carro ahí porque los carros que echaban del negocio
ahí nos tenían, ya acabo un carro, daba una licencia falsa en Miami, me vendía a la discoteca, alquilaba el día aquí, ahí llevaban las impostas y todo, bueno, eran las grandes fiestas y para mí no era problema de que tenía plata, que tenía carro y toda la cuestión y bueno, me iba bien con los maestros y todas las cosas y al final un solo de enero, así dije yo, y salí de la escuela para no ir a caer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mí era bien bonito y bien sencillo la cuestión, no lo miraba como nada del otro mundo, mis papás sabían que yo tomaba, de hecho yo me daba a decir que me mataron la botella de licor, de lo de menos tomaba con ellos, pero ellos no sabían el nivel de en el que yo estaba entrando. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de Derecho, pues enfrente, donde han pasado por ahí, sabrán de que existen un montón de lugares ahí donde pues se presta para la injusticia, por decirlo de un modo. Ahí estaba aquel pollo volador, que bueno, está el jurídico de la vuelta, ¿verdad? El jurídico de la vuelta, que dice que no hay algo jurídico, es una cuestión que si no ha pasado por universidades de Honduras, que es una pulpería, se llama pulpería Mali, pero no tiene como 3 baterías radioactivas ahí vencidas, y como 3 litros de churros de boca, y en realidad lo que uno va a hacer ahí es anunciar códigos y libros por licor, y bueno, ¿y cuánto me dan por esto? Tanto, hambre, ya que tengo un comentario, y mala onda, y ahí viene con el chef, y así lo jugaba uno. Estaba en la cancha enfrente, que la cancha era bien divertido, porque la cancha, los jueves eran de la cancha. La cancha era un lugar que era una discoteca brutal. Era una discoteca total a las 9 de la mañana, ahí era como que estuviera una discoteca de noche. Y los jueves eran los días después de la cancha. Y entonces cada vez que las muchachas llegaban con las minifaldas, ¿no? Con las minifaldas a las 7 de la mañana, con lentejuelas, tacones antes, para la onda, que se iban en la disco de noche. Y ustedes cruzaban a las 9 de la noche ahí, de la mañana, y a las 7 son. Entonces yo me iba a la cancha, después me cruzaba la clase de vuelta, y él me decía que yo fui participativo, entonces me decía que ya había pillado de estar en la cancha, ahí a la había en el día, después me iba a la tarde, y yo siempre lo llevaba. Y después me iba a ver con los mismos maestros, yo era participativo ahí en los grupos estudiantiles y esa onda. Me inventé una cuestión que llamaba Perueca, y pasaba ahí paseando por toda Centroamérica, Federación de Estudiantes de Derecho en Centroamérica, haciendo convenciones, pero la verdad es que íbamos allá a loquear pues, por toda Centroamérica y no nos llevábamos bien. Entonces, así fue el trote. Para mí en ese momento parecía algo bien difícil. Saliendo de la universidad, pues tuve bien buen tino con los negocios, un excelente tino con los negocios. Una cuestión como que si me haya caído del cielo, así. Nada que me hayan heredado mis papás, ni nada por el estilo. Una cuestión que yo solito vine y tuve buen tino para firmar contratos y hacer mis negociaciones por mi parte, y de repente yo soy un tipo de 25 de años. En mí empiezo a ganar aquel montón de pisto. O sea, para mí el pisto no era protegido. Es decir, era lo de menos, decía cantar cantidades ridículas de lempiras, pero más de dólares y euros, toda la cuestión, y a nivel cerrar contratos, a nivel de Europa, Centroamérica, América Latina, etc. Entonces, era una cuestión que a mí no me importaba nada. En el momento del pisto, yo me reía, es decir, nunca fui un tipo prepotente, sobrado, de que ni nada, que no me guste más, porque en mi casa, sea como sea, a pesar de que no me he dado una educación cristiana ni religiosa, sí me enseñaron buenos valores, es decir, ayudar a los demás. De hecho, yo era una persona bien activa en grupos en organizaciones de servicios y ese tipo de cosas, era bondadoso y regalaba dinero, y cuestiones de estilo, fue caritativas, pero no era que miraba de dinero ni me mantenía a nadie, entonces no me considero una persona sobrada, pero sí era sobrado en el interior, creyendo. Era como aquella arrogancia oculta que yo tenía, creyéndome que yo me las podía todas, que yo solito había logrado todo aquello y que yo solito me las podía, y que no ocupaba de nadie ni había ocupado de nadie. Y a mí me causaba gracia la gente que decía de que la vida es difícil, que cuesta adelante progresar, que cuesta adelante subir adelante. Yo les decía así, bastante, es fregada la cosa. Pero la verdad que en mi interior yo decía, toma, ¿quién sabe qué? Porque la verdad que la onda es bien fácil y sencilla en mi mente, ¿no? Yo así lo miraba. Pues bien,
Así, yo con aquella cuestión de que yo me mando solo y que todo lo tengo fácil y sencillo, eh, empiezo a perderle el respeto a las actividades que yo empiezo a desarrollar. Un libertinaje que ya traía el muchacho, desde que estaba en la escuela. Para mí, la cuestión de estar con mujeres y de fiesta, para mí agarrar un avión y irme a Miami, a ver un montón de cuanto voy a ir a Puerto Rico, de irme a Miami, un anhelo ahí el fin de semana, y estar de 4 cifras en dólares, entonces menos, para cualquier lado, facilito. Y bueno, yo le empiezo a prestar el respeto a mi trabajo, empiezo a delegar mi trabajo en otras personas. Mientras tanto, yo vengo y hago reuniones en los restaurantes, ¿cómo vamos a hablar de aquel negocio de aquí al lado? Nadie. Y ahora, que pedimos 2 cervezas para el almuerzo. No, que mira que tengo que hacer una gestión después y no somos los jefes, no, ¿quién nos va a decir ahí? Bien, de todas maneras, una mentista, un cierto mundo, lo que sea, y alguien nos va a echar de nadie, y no nos mandamos solos. Listo. Según nosotros, con eso nadie la echa de acá qué padre, pero bueno, pero en la mente de uno, no. Entonces, así era el jueguito. Después ya no era que 2 para el almuerzo, sino que se puso buena la plática, pediste la de 12 ahí y seguimos hablando del tema y así nos la llevábamos. Y mientras tanto los negocios botados ahí, hubo un tiempo que me perdí el teléfono y ni teléfono tenía, yo anduve un año sin teléfono. Ahí como te estaba comentando un platero antes, y todo el teléfono con mi secretaria, con mi asistente, y ahí yo metiendo pega, y así me la llevaba, yo me metí una suerte irresponsable en ese sentido. Y bien, luego es de que ya transporté la botella del bar, del área social, a la mesita de noche. Ya transporté las botellas a la mesita de noche y allá tengo una botella al lado. Me tomaba cuestiones, la esperan a uno todo. Y a pesar de que tenía la plata, no era problema, ni nada por eso, pero la verdad que yo era una persona feliz y estaba yendo. Entonces era una persona que pasaba inquieto, entonces me levantaba en la madrugada, me tomaba un trago, me fumaba 2 cigarros, me volvía a dormir y ahí tenía la botella. Pues bien, con la mentalidad de que yo me mato solo, yo me levantaba en la mañana y comenzaba a realizar mis actividades. 6 de la mañana, sirviendo un farolazo. Y empezaba, y entonces, ¿qué actividad hacer? Mira, vamos a por los papeles como las 9 de la mañana, que están por ahí, de ahí me voy a reunir con aquel, etcétera. A la hora que salía de la casa, me llevaba 3/4, un tercio de botellas entre pecho y espalda, ya me lo había sacado. Ya había bien calibrado la casa, maletín de cuero, 2 botellas alineadas en maletín de cuero para llevar acá. Una que fijo se iba y la otra pues se me quedaba. Una pachita acero inoxidable, como suelo caminar de chaqueta. Entonces aquí la pachita acero inoxidable, juliada, y los 2 maletines para ir, las 2 botellas en el maletín para ir llenando. Así iban preparados para ir a trabajar los de primero la pulpería. A cualquiera de las muchachas de la pulpería, un cachimbacito. De ahí el semáforo, otro cachimbacito. De ahí que vamos a trayendo los papeles y una encomienda, otro cachimbacito. Ya me acabó la pachita, vamos a refiliar de vuelta. Otro semáforo, otro cachimbacito y así me la llevaba yo. Después que el almuerzo de negocios, y ahí la botella, y después así seguía yo. Después iba a hacer las gestiones y así me la caminaba. Pues bien, a ese punto no parecía nada grave, para mí no me importaba. Yo era lo que venía y mis negocios más que todo los hacía yo con gente a nivel internacional, entonces yo era lo que venía y traía los ejecutivos aquí, les traía contigo, llevaba a almorzar al restaurante bonito, nos tomábamos un par de botellas de vino, después le quitábamos el vinito, nos tomábamos una botella de licor y después lo llevaba a lugares finos, apartamentos lujosos, con muchachas, licor, y a él le gustaba, y yo no decía bien, y nos quedamos maravillados, y nos embriagaban la botella y les concedía todas las injusticias que les pudieran apetecer. Pero de repente yo me volví muy responsable, y dejaba los negocios en manos de otras personas, o de repente no todos eran así. Y de repente yo venía y acudía a una reunión con otro socio de esta persona que a él sí le había gustado a las muchachas que le había presentado y todo lo que yo le había, a todo lo que lo había invitado, la empresa abandonada.
pero venía el socio de él y tal vez esa persona no era de la misma característica, que llegaba a una reunión a la mañana destilando licor, pues, ya tomado, y le dije, mira, ya no vamos a seguir con vos, mi papá. ¿Y por qué? Mira que la gestión musical cuando te presentaste a la economía, y mira, vos me caes bien, pero yo no he hecho solo en eso. Y así empezaron a caer. Yo tengo que venir a reunir con presidentes de poderes del Estado o con juntas directivas de grupos corporativos o instituciones bancarias completamente ebrios a ese punto. Y yo ya no sabía distinguir entre el campo de golf, entre el palco del estadio, entre la barbacoa donde el man, a llegar totalmente ebrio con un equipo ejecutivo a trabajar. Donde me decía, ahí, te digo, fulanito de tal, mi asistente, de que iba a hacer frito, ya, digo, los dos, aire perfumado y cosas por el estilo. Venía yo y acudía a reuniones y le decían, y ¿cómo no fue la reunión con aquel man? Al final ya días, hace como 3 semanas que no lo tiene dicho nada. ¿Qué te digo que me dijo? No me vas a traer ese abuelito. Y entonces ahí me fui cayendo en razón de que la cosa ya era grave. Paralelo a eso, yo llevaba una vida de promiscuidad y luego de adulterio bastante desordenado, bastante desordenado. Desde que era cipote, desde que estaba en el colegio, y así me la llevé todo el tiempo. Pero tenía una novia que era oficial y que luego se convirtió en mi esposa. A la par de esta novia, que era la oficial, a la que yo presentaba a todo el mundo, pues tenía un solo desorden con una promiscuidad bien fea. Y al asunto es de que me terminé casando con ella. Yo le llegué a faltar el respeto de una manera tal que, bueno, le falté el respeto, la humillé grandemente. Y al final, pues, esa relación terminó separándose. Yo me casé con ella, solo me casé por lo civil. Al final hicimos una boda bien bonita por lo civil. Nos íbamos a casar por lo religioso. Yo, como no nací un padre religioso, no cumplía con los requerimientos para venir y tener una boda eclesiástica. Entonces, al final, solamente nos casamos por lo civil. Hice todos los protocolos para casarme por lo religioso, para bautizarme por lo religioso. Y el día que me tocaba bautizarme, ya estando casado por lo civil, me embriagué y me voy a meter con otra mujer. Y no fui a bautizarme y ahí quedó botada la fiesta. Y bien, solo nos casamos por lo civil, ahí quedó botada la fiesta eclesiástica. Me casé con... y al final, pues, esa relación terminó destruyéndose con una niña de por medio, mi hija, Antonella, que tiene 4 años. Pues bien, una vez de que me divorcié, que me separé de ella, pues aún peor todavía, ya soltero, a la cuestión, pero yo empecé a ver de que estos negocios empezaban a faltar y entonces yo empecé a reconocer un cambio. Entonces, me busqué a los mejores psiquiatras, a los mejores adiccionólogos, unos manes extranjeros ahí que hablaban bien bonito y me sacaban un montón de plata y me mandaban a traer unos medicamentos. Mira, estos son los mejores medicamentos, pero hay que mandarlos a traer a Guatemala, que onda, y esto es lo máximo, con esto sí. Entonces, mira, pero yo no quiero dejar de beber, quiero bajar mi capa. Ya estoy bebiendo todos los días. Un día es demasiado, ya me está afectando, y como los resultados, ya no me toman en serio. Pero los fines de semana y eso, pero entonces empiezo y no, ¿qué va? Peor, ¿no? Es decir, empezaba, daba 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás y volvía en un punto, pues puro canecho. Entonces yo tomo la determinación, hoy sí voy a dejar de tomar de todo y la voy a parar. Del dope, aquí la venimos a parar ya, pues sí, bueno, cheque. Mire, usted debería buscar otro grupo de apoyo, me dice, también, eso pues. No, yo puedo yo solo, porque yo tenía aquella arrogancia interna, disfrazada, porque era bien campechano. Ustedes me dirán, a mí era buena gente, campechano, pero era soberbia oculta de que yo creía ser capaz de lo que yo me proponía, lo podía. Entonces aquí al final, el testimonio no es de que soy polvo, el testimonio de que era un arrogante, soberbio,
que creía que él solo podía lograr las cosas y se mandaba solo, que se gobernaba solo. Y entonces, y eso es lo que viene y me llevó a ese montón de situaciones en las que estaba puesto yo. Y resulta de que vengo y le digo, bueno, yo solito puedo, que vaya a Alcohólicos Anónimos, mira, de casualidad una Alcohólicos Anónimos, y ahí me regañaron a todo el mundo, de ahí yo dije, ni quiera Dios, y a mí nada te regañen, van a venir a regañar a estos manes aquí, las cruces de Alcohólicos Anónimos, que vaya allá, pues me dicen, va. Y yo que hubiera hacer con unos globos, y con unos bolos. Sí, para mí, con unos bolitos, ¿qué hubiera hacer yo con unos bolitos? Sí. Yo soy bolo, pero yo ejecutivo que tengo un pache de acero inoxidable y baja botella ahí, finas, pues, es decir, yo soy como bolitos ahí, nada que ver. Que vean las fraternidades, mire, si no les gusta los alcohólicos anónimos, que nos regañan todo uno, vayan a la beca y traigan nombres de negocio, porque es Cristo. Ni quiera Dios, yo no miro el pecho en ningún lado. Y yo era ateo. Yo, cuando llegué a esta fraternidad, era ateo, pues allí pisaron mi casa, una persona sumamente escéptica. Yo que hubiera hacer a puntillar el pecho, ahí, a contar coritos, nada que ver. ¿Qué hubiera hecho yo ahí? Aquí con ustedes, yo y estos medicamentos estamos bien. Así nos los vamos a jugar. Y dejo de ver. Y los amigos venían y decían, seguir adelante, que bien. Sí, qué bueno que estamos mejorando. Y ustedes dirán, ahí empiezan a servir las cosas mejor para ellos. Pues no, pasó totalmente lo contrario. Pasó totalmente lo contrario. Y es que yo quería restaurar aquella vasija bien bonita que yo había hecho. Y yo miraba que se empezaba a resquebrajar esa vasija por toda la vida del pecado que yo llevaba. Yo la quería yo solito restaurar esa vasija. Yo no sabía que había alguien que me podía dar una vasija totalmente nueva. Yo estaba ahí como Adán y Eva queriendo escapar con bonitas, yo solito. Yo no sabía que yo ocupaba de alguien más que me pudiera, que viniera y me diera la cobertura necesaria para poder tapar ese pecado y esa vida desordenada que yo llevaba. Yo no lo entendía. Y entonces, cuando yo vine y quise limpiar la casa, yo solo, porque era lo que yo pretendía, yo solito aquí voy a empezar a portarme bien, voy a dejar esa vida de desorden que llevo, de promiscuidad y de adulterio, voy a dejar de ver, me voy a convertir en una persona responsable, y el enemigo se enojó. Se enojó porque no tiene ninguna otra explicación. Que es que el enemigo se rió de la limpieza que yo solito le estaba queriendo dejar a la casa y aventó aquella vasija y la destartaló totalmente, la destruyó y todo me empieza a salir mal. Todo. Malos socios, malos negocios, todo. Me empiezan a robar por todos lados, se me empieza a ir la gente y a una situación crítica, porque antes que me iba a $1, $2, no importa. Ellos se lo pierden. Ya después empiezo a ver de que todo se me empieza a desmoronar y me empieza a venir las cosas encima, ¿verdad? Y era una cuestión que era una mala pata, y era aquella aura de negatividad. Todo era negativo, todo era no, me robaban, quería hacer las cosas bien, negocios que parecían perfectos, perfectos, que no había modo de que salieran mal, estaban calculando al calce para un 100% de eficiencia, salían por la grande y empieza a ver cómo se desmorona todo aquí. Y en lugar de buscar el camino adecuado, yo vengo y en medio de aquella onda de actividad, el arquitecto estoy viendo y me cae la pandemia, para terminar de coronar. Me cae la pandemia encima y ahí sí, ya no hay para dónde, y vienen y la relación de separación que teníamos también con mi esposa, que iba, digamos, como de un son de paz, como un son de paz, digamos, la fiesta en paz, digamos, dedicando estas cuestiones, del resto, y a mí a ver a la niña una vez a la semana, y estamos tranquilos, ya no puede ver a la niña, los acuerdos que habíamos llegado patrimoniales también se vieron afectados por el tema de la pandemia y todo lo demás, y entonces ya la cuestión se pone acre y intensa, que solo el proceso ese es una novela, pero las cuestiones se ponen recias con mi mujer, demanda, pleitos, y bueno, una situación espantosa, que bueno, terrible, terrible todo aquello que pasamos con aquella mujer. Y estoy envuelto en aquella situación, en medio de una pandemia,
En tiempos donde nadie para nadie, en tiempos de sálvese quien pueda. Y el reto, y en aquella soberbia y aquella arrogancia, quedó viendo así un negocio mío. De todas maneras, yo ya controlo esta cuestión. Ya la controlo. Ya tenía un tiempito de no beber. Ya lo controlo. Y volví a probar una cerveza. La destapo. No pasó nada. Tampoco solventó ningún de los problemas que tenía. Pero a las 3 días, 2. A la semana ya estaba lidiando otra vez la mente de cuerpo, incluyendo las pachitas. Y esta vez caí peor que antes. Porque volvió el enemigo y con 7 demonios más y con una sentencia de muerte sobre mí. Con una depresión tremenda, caí en una depresión tremenda y me sumergí en el alcoholismo, a dejar todo el día, a morirme, así, y con una depresión bárbara, una cuestión horrible que yo nunca había sentido antes. Antes tal vez sentía vacío y cuestiones así que no sabía cómo llenar, pero esta vez era una depresión notoria y manifiesta, y no había nadie, no había nadie. A mi médico, ahí lo miraba en la tele con tanto muerto de foto. Los otros que uy, yo no lo atiendo porque está el COVID, etc. Logré que un médico me atendiera a mí. Fui 2 veces donde él. Tenía el hígado a punto de que me estallara. El hígado a punto de que me estallara un hígado brazo tremendo. Yo no podía caminar. No podía caminar. Hay fraternos que son testigos que me miraron en ese proceso, me arrastraba. Básicamente, los niveles corporales de la banda. Miren, no lo vuelvan a traer aquí, pero vuelvan, no, que está el pisco. No vuelvan acá. Por un tiempo donde pasaba por necio, donde fuese, ni la sombra de aquello que había sido. Tiene como 4 meses de vida, si acaso, para que le vayan arreglando las papadas. Como 4 meses de vida, y no vuelvan aquí. Gente, no vuelvan, no tiene solución. Ya estuvo, no tiene solución. Médicos no había, amigos no había, ni cuenta se daban los amigos. Porque en el tiempo todos estaban encerrados. Ni cuenta eran los amigos, los de las tenían a recurrir a la gente de brillantes también, que no eran ni la sombra en ese momento. Ya está cerrado. Alcohólicos anónimos no estaban operando formalmente, si acaso. Nadie. Y estaba solo ahí, solo, matándome. Solo había algo que se movía. Y ese algo era el maravilloso Espíritu Santo a través de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio. Solo dinero estaba muriendo. Solo dinero. Fue mi mamá. Luego de aquella sentencia de muerte, que empezó a ver, ¿y a dónde? ¿Y quién? Y alguien le dijo, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios está reuniendo vía Zoom. Que lo escuche, que se integre a uno de esos grupos. Y yo era un ateo sumamente escéptico, que no creía en eso. Y aparte no tenía ganas de que se me pusieran las cosas. Yo me lo estaba esperando ahí, echar el hígado por la boca. Un día ya estuvo, pues acabó la cuestión. Ese era el punto. Y entonces me dijo, mira, ven, ¿sabes quién te puede ayudar? La Fraternidad Internacional de Negocios. Ellos te pueden ayudar. Ellos sí están trabajando. Ya te dije que yo no me voy a componer el pecho a ningún lado. No tenés que irte a componer el pecho a ningún lado. Solo conectate a este link que te estoy mandando. Y me mandó el link, yo le dije, vaya pues, cheque. Así dejando, ahí me voy a meter. ¿Cómo vaya pues, dejar de molestar? Pero ese miércoles, a las 6 de la tarde, ahí estaban poniéndome la puerta. Aquí te traigo tu reunión, me imaginé que tú te ibas a comentar. Y ahí estaba yo, ebrio, totalmente ebrio. Yo no me acuerdo de entré bolo ahí, pero aquellos hombres, en un tiempo donde yo pasaba por necio en cualquier lado, donde nadie estaba dispuesto a darme un abrazo, un aliento, un empujón de ánimo, en esta generación me abrieron los brazos y me abrazaron. Pues bien, yo no me acuerdo qué pasó en esa reunión.
No me acuerdo. Pero empezaron aquí a cuestiones insistentemente todos los días, todos los miércoles, a llevarme a aquellos reuniones. Y escuchaba a aquellos hombres con problemas iguales a los míos, similares a los míos, peores que los míos, y que habían salido adelante. Y todos tenían un común denominador, era Jesucristo, ese común denominador. Yo no lo entendía, yo era un escéptico, un ateo, yo no entendía que era Jesucristo. Yo lo miraba que todos estos hombres que se dedicaban a actividades cotidianas, iguales a las mías, que no eran pastores, que no eran sacerdotes, pero todos estaban reconociendo que habían solucionado sus problemas a través de Jesucristo. Y yo no lo entendía eso. Pero luego las reuniones que venían a tocar la puerta ya no solamente eran los miércoles, sino que empezaron a irme a tocar la puerta los lunes también. Y me llevaron a los grupos de oración. Y ahí fue, en esos grupos de oración, donde yo crecí espiritualmente y se quitó aquel velo espiritual que yo tenía, y ahí reconocí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Aquí, a través de esta predicación, a través de Ginebra. Pues bien, una vez que recibí a Jesucristo, ahí empezó a cambiar todo. Ya tenía ganas de vivir, ya tenía ganas de cambiar las cosas, ya tenía ganas de un cambio de vida. Pero la verdad que todavía no lograba dominar eso, no lograba vencer al enemigo. Ya no me tomaba las 2 botellas al día que me estaba tomando, pero dejaba de beber un día y después al otro día me tomaba un tercio de botella y ahí estábamos. Era poquito para el trote que llevaba. Pero en medio de esa pandemia, un día llegaron 2 hombres hasta la puerta de mi casa, porque todo esto que les comentado pasó vía Zoom. Todo esto pasó vía Zoom. Llegaron 2 hombres a la puerta de mi casa. Y estos hombres fueron juzgados por ser desobedientes, por faltar a las reglas establecidas por los hombres, por faltar a las normas que se habían impuesto. Fueron tildados de desobedientes. Y aún así, ellos fueron obedientes con el llamado que el Espíritu Santo les había puesto en su corazón. Y en medio de aquella pandemia, fueron hasta la puerta de mi casa, tocaron la puerta y eran Antonio Cuello y Jorge Amador. Ellos 2 llegaron hasta mi casa e intercedieron por mí. Y ese día disiparon todas aquellas tinieblas que invadían mi alrededor, y se desataron una lluvia de bendiciones desde el tercer cielo. Y ese día yo tomé la determinación, luego de que estos hombres hollaran a las grandes serpientes, escorpiones que no eran de Virium Tremens, eran reales y eran espirituales que estaban aulleando ahí. Ese día los hollaron y tomé la determinación, luego de ahí, de irme a meter a un centro 7 días. Pero yo no me fui a poner una manta de hospital ese día. Yo fui a tomar el manto de salvación de Jesucristo ese día. Y a partir de ese momento salí de ahí debilitado físicamente, pero salí con una armadura de pies a cabeza, que no me la quito por nada. Y a partir de ese momento no he vuelto a probar una gota de licor. Pero eso no es lo más increíble. Luego, pues, empecé a crecer espiritualmente. El asunto es de que empiezo a participar en estos grupos de oración, porque esa sed que yo tenía por mi forma, se sustituyó por una sed y un hambre de Dios. Y empiezo a participar en esos grupos de oración. Y me dicen, yo me seguía refiriendo como me lo habían impreso estas personas en la ciencia, de que el alcoholismo es una enfermedad que nunca se cura y que usted suele ir en alcohólico y ya está destinado a esos pastilleros, a ese pastillero que me tenían, etcétera. Y yo estaba con esa impresión en mi mente, hasta que un día vino Javier Pentec, que en este grupo de oración, porque empecé a participar yo en los lunes de oración y los domingos de concepto, que era Javier Pentec y Simón Rosales. Y entonces, un día expresándome yo, me dijo, Denny, pero usted no entiende de que Jesucristo a usted le entregó una nueva identidad. Ese Denny de antes, eso ya quedó enterrado en el pasado. Pues bien, yo le tomé la palabra, pero el otro día estaba yo compartiendo en un centro alcohólico con la fraternidad, y un amigo mío que es alcohólico
Viene y me está diciendo, ¿cómo estás? Bien, antes de entrar. Fíjate que el otro día me entró aquella insidia, iba a darle con aquella tema de insidia. Y yo vengo, yo me considero una persona de amplio. Y yo digo, que está hablando de insidia, no me hace aquí la cuestión de insidia. ¿Y qué es insidia? Es cuando te entran aquí ganas de beber, que no te las aguantas, me dice mamá. Y entonces yo ahí reflexioné, esta gente pasa luchando todos los días por no tomarse una copa de licor. Y yo que no pienso en eso. Es decir, ahí me di cuenta de que yo era sano en realidad, porque en realidad yo incluso me dedicaba al tema de importaciones de bebidas. Yo sé, es decir, aparte que era un bono, yo entiendo de licores, yo puedo distinguir un psicomado con gran reserva, me pueden poner el mejor gran reserva aquí, y a mí como que me estén enviando una cubeta en grupo, que puede terminar que está esta cuestión, pero no me dan ánimo de mi cambio. Y ahí me di cuenta yo que el poder purificador del Espíritu Santo me había sanado completamente de lo que cualquiera y todos han determinado que es una enfermedad incurable, porque yo no tengo ganas de beber para nada. Y bueno, de ahí en adelante, ¿qué les puedo decir? Yo no conocía los instrumentos que ustedes tienen ahí, esas papeletas que los miro queriendo en persona. No las conocía en persona porque yo entré por Zoom. Y me explicaron tal vez de que uno requería esas papeletas, y me explicaron el tema de las aportaciones, pero si me la explicaron, no me acuerdo porque yo andaba en ese momento. Y yo miraba que ponían ahí que oraban por las peticiones al final de las reuniones y ponían un número de cuenta que me hacía loco cuando lo ponían. Y hacía como que si no lo había visto. Y bien, pero un día un testimonio, estaba dando el testimonio por Zoom y entonces él va a insistir de que escribiéramos en aquella papeleta. Y va a insistir que escribiéramos en aquella papeleta. Pues bien, yo dije, ¿para qué voy a escribir en esa papeleta si al final de la historia yo ya tengo mi relación personal con Jesucristo, pues no sé cuáles son mis anhelos, cuáles son mis necesidades, no tengo por qué escribir en la papeleta? Pero aquel tipo con aquella insistencia va de que escribe en la papeleta, escribe en la papeleta, escribe en la papeleta. Pues bien, me quité de la comodidad, ahí en el estudio de mi casa donde estaba, y fui a traer un papel bond y escribí en aquella papeleta. Pero para mí era un acto especial, porque aquel hombre aseguraba que lo que yo escribiera ahí como fe, y si escuchaba al Espíritu Santo que me dijera cuál era la voluntad de él, de que lo que yo escribiera ahí sí iba a ser realidad. Entonces yo vine y le tomé especial importancia a escribir aquella papeleta. Y le pedí al Espíritu Santo que me dijera qué podía pedir yo que se hiciera realidad, que era lo mejor para mí. Y hasta me asusté de lo que escribo en esa papeleta. Todavía no tengo. Me asusto de lo que escribí en esa papeleta. Comencé a ver unos chongos ahí, empezaron a decir unos gemidos indecibles, increíbles en aquella papeleta. Y miren, yo estaba medio fregado económicamente en ese momento, porque el día con todos estos problemas, que todo me haya salido mal. Que todo me haya salido mal. Padre, un proyecto que yo venía va a empujar, que decía, con este proyecto es mi solución a los problemas. Y al día siguiente recibo una llamada, yo, después de escribir en aquella papeleta. Y yo digo, aquellos años, digo yo, wow, dije, esta papeleta así no tiene mentira, dije yo. Es decir, rapidito me están contestando. Y entonces contesto yo en aquella papeleta, de aquella llamada, y me dice, ¿usted dijo que era todo? Sí. Y es una institución internacional. Así no es la cuestión. Y entonces, usted dijo que sí, ¿se acuerda de aquel proyecto? Sí, claro que me acuerdo. Pues mire, le damos para darle las gracias por haber participado, pero no. Y entonces yo de que la papeleta, bien estaba yo sin la papeleta, bien iba en la papeleta, y aquí, desde que dejé la papeleta, más bien, a ver, me las cosas, ¿no? Pero bien, no voy a negar que murmuré, pero rapidito se me quitó y dije, no, ya saben, que es mejor para mí, y bueno, pero sí seguí mi día medio concentrado. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, recibí una llamada de un número privado, otra llamada del extranjero, y una cuestión que yo había aplicado ahí nada más, como que dice, por amor al deporte, no lo tenía en mi mapa de cosas.
Pero ahí esa bendición se dio y esa bendición fue la que vino y vino como a traer estabilidad a las cosas y a mandar a ustedes. Es que me están muriendo de hambre, pero es cuando uno está teniendo pirueta, que saca un pico de un lado, saco del otro y que termina uno todo arrancado. Pues déjenme decirles de que esa bendición ocurrió un mes después de que yo viniera y hiciera mi primera prueba de la fraternidad. Porque en eso ya venían las elecciones del capítulo. Y entonces estamos ahí en el Zoom y dice don Marcelino, el presidente, bueno, le agradecemos al fraterno Juan porque ya hizo su depósito a la cuenta y ya está en día con todas sus obligaciones en el capítulo. También a Pedro, que ya está en día con sus obligaciones, así como dándole las gracias a los que ya habían estado al día con sus obligaciones para que entendieran lo que no, que entonces termina por exclusión, que pudieron vos y los otros. Y entonces yo vengo y lo llamo a Marcelino después, a Marcelino, y yo cuando leo, no, usted no me dé nada, usted que está aquí, pues me dice, y que viene y participa, pero usted es miembro, no, es miembro, yo que no soy miembro. Y entonces ya vine y me dijo, y entonces yo vengo y recibo un chequecito, ya me explica cómo es llevar, y recibo un chequecito yo, de eso, de lo que me caían ahí, entonces yo vengo y digo, pucha, este cheque lo tengo que estirar yo de aquí hasta que tal vez me pague que el otro, digo yo, y entonces ya empieza que la cuenta va a caer tanto para tanto esto para lo otro, ¿no? Y yo me comprometí a la fraternidad, y a la fraternidad me había dado la mayor bendición y alegría que era el gozo de vivir, el gozo de haberme sanado esa atadura carnal, que era ese alcoholismo tremendo que estaba involucrado y las ganas de seguir adelante, de mirar la vida con felicidad. Y entonces ahí vine y metí hasta más de lo que me había dicho Marcelino, y lo demás dije como prenda. Mi sobre fue un cajero automático, ojos de vaca, ahí dentro que bien me llegaron a pista ahora uno, y ahí le mandé la foto. Y así me afilié a la fraternidad. Y luego, entonces, sembrar en esas cuestiones, sin duda alguna, da resultados, da resultados. Y al final, pues vine y fui un Sahel, nada más a darle gracias a Dios, a darle gracias a Jesucristo por todo lo maravilloso que había hecho, sin ninguna petición en particular. Y al día siguiente de saber un proyecto de esos que me llegaban a mí porque decían de que yo era un bolito, a partir de ese momento, al día siguiente me llamaron para decirme, mira este proyecto, hoy sí lo vamos a hacer, de esos proyectos que verdaderamente se puede decir que vienen y son de esos que le cambian la vida a uno, esos proyectos bonitos. Entonces, eso fue después de ese Sahel. Y bien, yo me siento como Pedro sobre el agua, como Pedro sobre el agua, pero sin flaquear en la fe. Y yo le pido al Señor Jesucristo de que me mantenga con esa fe firme, porque a través de todas esas maravillas, que yo miro la vida ahora con ese ánimo, esa felicidad, cualquier ápice de escepticismo ha quedado extirpado totalmente. Y todo me sale bien, todo siento que me sale bien. Podrán decirme que estoy en una luna de miel con Jesucristo. No he pasado situaciones, por decirlo así, difíciles en este periodo de tiempo. Sí he visto compañeros fraternos que me han admirado por las que lo hacen. Ahora, ¿qué hago yo con las situaciones difíciles que se me han presentado? Yo las pongo en las manos del Señor y busco acercarme cada vez más a Cristo. La vez pasada, un negocio se miró amenazado. Un negocio bien importante para mí, un montón de plata invertida en ese negocio por años, y unas piezas que me quería salir, se me quería salir una pieza ahí, una tuerca en el engranaje, que de mí podía echar a perder todo. Y pues bien, yo les aseguro que cualquiera bien me dice pone loco, la situación que estaba pasando. Cualquiera se pone loco. Y yo lo primero que hubiera hecho es agarrar una botana y perderme y saber qué son que estuvieron con eso. Cualquiera se pone mal. Pero no, yo vine y me acerqué más a Cristo, entré en ayuno, oración, y yo me había quedado con un mal hábito, que era el cigarro, porque alguien me había dicho a mí de que el cigarrillo nunca lo oculté. Y me había hecho, de repente me ha hecho alguien ahí de que no, es diagnosticado. A medida que yo fui entrando en la palabra, me fui dando cuenta de que sí era pecado todo, y eso de muerte, una atadura carnal, total y absolutamente complicada. Y entonces yo vine y le dije
A Jesucristo te entrego el cigarrillo. Y mire que ni siquiera lo considero un sacrificio porque me quitaron las ganas de fumar, no tuve ganas de fumar y ya no fumo tampoco. Y así le entregué. Y mire, que entregué ese ayuno, dejando el cigarrillo, le entregué el cigarrillo, no tuve ganas de fumar. Y al final fui a la reunión, esta que tenía para solventar el problema y poner la tuerca otra vez en su lugar, y me sale mi campo, me sale mi cuadra la tuerca. Y me salió como una cuestión que nada que ver, pero el Espíritu Santo tomó el control de esa situación y salimos doblemente victoriosos con Cristo. Acercándonos a Cristo es que se resuelven los problemas, sin duda alguna. Y bien, pero después de todas estas maravillas, aún hacía falta un tema. Y es que yo tengo una niña de 4 años ahora. La última vez que yo vi a esa niña fue un día antes de que saliera el primer caso de pandemia. Y después, no, que vos no cumplís no cumplís la cuarentena, porque andar en la calle, ni de cuarentena, ni nada, vos por tu trabajo y tus actividades en la calle, ya no vas a ver a la niña. Pues bien, y desde entonces, y las cosas se pusieron más antes, y ya no vas a ver a la niña. Yo vine e intenté de 1000 maneras hacer de que eso se solventara. Le entrego a un abogado que trabaja con nosotros el tema, porque uno no opera uno solo, aunque yo soy abogado, uno no opera uno solo. Y donde es mi rama, pues, que le digo, voy a encargarte de esta cuestión. Y aquel más enchivolaba las cosas y más lo ponía a cambiar. Y en eso estábamos. Hasta que un día vine y escribí una papeleta de esta en un testimonio. Así, dando un testimonio. Miren, yo les he ido a contar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida, que Jesucristo ha hecho en mi vida. Pero hace falta algo. Y es poder restablecer una relación con mi hija de 4 años. Y aquí hago público que lo acaba de escribir en esa papeleta. Si el Señor me concede esto, aquí voy a venir a dar mi testimonio de esa maravilla de Dios. Y bien, ese día ahí intercedieron conmigo, oraron y fuimos clamando con fe por esos tiempos. Pasó una semana. ¿Y cómo hablo de la niña? Pasó 2 semanas. ¿Y cómo hablo de la niña? Pues venía de servir un día de la radio, La Gente Más Feliz de la Tierra, en su mente con Mario King. Y entonces veníamos de ahí y me dice Mario, porque yo hice público, ¿entiendes? Y la gente me preguntaba por hablo de la niña, y seguir llorando. Y yo, sin perder la fe, pero con un ánimo de desaliento, porque cada vez que hablaba con el abogado, más me motivaba. Y lo peor que yo no entendía cómo quería la chibola, el hombre, y más chibola me lo hacía. Y después yo venía y le decía, ¿y cómo hablo de la niña? No, cada vez que hablo con este hombre, leo, de que tenés que personarte, que tenés que ver que el juicio y que dilación por aquí, dilación por allá, y nada que estamos soltando. Y bueno, de Mario, saliendo de ese lugar, porque miren cómo el Señor, cada vez que yo miro el teléfono, encuentro buenas noticias en mi teléfono. Encuentro una buena noticia, mientras el Señor se ocupaba de mis asuntos y yo estaba sirviéndole a Él. Mira una buena noticia del negocio. Ah, qué bien, gracias, Padre. Sí, una buena noticia. Luego ven que recibe una llamada y me llama un brother, wow, le dice, wow, ¿qué onda? ¿Qué pasa vos? Mami, es que son otros, me dice. Y es que una semana antes, Simón Rosales me ha invitado a participar en un programa de televisión con la hacer. Y entonces yo no iba a compartir esa cuestión, el que me miró y el que no fue bien, pues. Pero un amigo mío, y él dice que acá hay un testimonio por todas las redes sociales de todos mis amigos. Y mientras yo estaba en el programa de radio, el amigo mío estaba viendo en Facebook aquella cuestión y me dice, sos otro, me dice, sos otra persona. Porque yo era, aparte de un borracho, era un blasfemo, un ateo. Y vos sos otra persona, me dice, claro que soy otra persona, le digo, soy una persona edificada en Cristo ahora, reconciliada con Él totalmente, es decir, ya ahora es Cristo quien vive en mí, solo lo que la aquí es cascarón. Yo voy a interceder, yo voy a mediar, porque vos podrás ver a tu hija, me dijo. Mi hija juega con tu hija, yo voy a hablar para que las cosas se solventen. Y pues bien, al margen de todos los abogados, al margen, ustedes van a ver esos expedientes de los juzgados y es una novela completa por los leyes que han pasado. Ahí sigue, al margen de la ley, yo no podría ni siquiera ver a mis niñas. Y al trote de brother, la fiesta de 15 años me hubiera llegado. Pues allá llegué
Y cuando esa niña vino y me agarró el dedo y le dijo, papá, volviste, yo casi me derrito. Y eso es algo que solo Jesucristo lo puede hacer. Y cuando yo le dije a esa niña, sí, volví, y esta vez papá volvió como un Padre celestial con el que está reconciliado a través de Jesucristo. Y hoy en día con esa niña vamos a la escuela dominical, nos reímos, y si esa niña me dice, le amo una infinidad de veces, creo que solamente se compara con la cantidad de veces que yo le digo, te amo a Jesucristo por haber salvado mi vida, y no me queda más que servirle hasta el último día de esta vida terrenal y hasta la eternidad. Y yo quiero que ustedes me acompañen en una oración esta tarde. Si usted aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón, plenamente, no se ha postrado a los pies de Él, entregándole su vida a plenitud, o si ya lo recibió, pero siente que su fe flaquea, que la carne cede, yo le invito a que acompañe esta relación, y si no, pues reafírmele su amor y su compromiso a Jesucristo esta tarde. Señor Jesús, reconozco que he sido un pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ahora andaré en comunión contigo, guiado por el Espíritu Santo, en infinita gratitud por tu misericordia. En tu santo nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Este relato irrefutable sobre el poder, la realidad, el amor de Jesucristo es para su obra y gloria.